Bueno, ahora en este video vamos a ver el teorema de Norton, que dice que cualquier circuito de corriente continua de dos terminales puede ser reemplazado por un circuito equivalente compuesto por una fuente de corriente ideal y una resistencia en paralelo. Bien, o sea, cualquier circuito de corriente continua de dos terminales, en este caso está representado por un equivalente de Thevenin, pero puede ser cualquier cosa, puede ser inclusive esto, lo puedo reducir de manera similar a Thevenin, esto que acá es Thevenin, el teorema de Thevenin, yo lo puedo reducir en lugar de esto que está acá, lo puedo reducir a este circuito equivalente que está acá. Bueno, tengo también dos procedimientos que recordar: cómo calcular esta fuente y cómo calcular esta resistencia. Entonces dice, desconectar la carga, reemplazar la fuente por sus resistencias internas y calcular la resistencia total. El paso número 1 es igual al que utilizamos en el teorema de Thevenin. Y el paso número 2 dice, considerando las fuentes, calcular la corriente que circula por el nodo A hacia el nodo B cuando ahí hay un cortocircuito. O sea, sin la carga, y en lugar de la carga tiene que haber un cortocircuito. La corriente que circula por ahí va a ser la misma que la que va a establecer el generador equivalente de Norton. Bueno, veamos algunos circuitos, algunos ejemplos. Bueno, el primer ejercicio, uno bien simple, creo que es igual al que hicimos, a ver, 3, 6, 9. Sí, es igual, pero yo ahora tengo que reducirlo a un equivalente de Norton. Bueno, vamos a verlo directamente en el libro, pero el primer paso es sacar la resistencia, mirar qué resistencia tengo para allá, habiendo reemplazado la fuente por su resistencia interna. Me va a dar lo mismo, el mismo valor que obtuvimos para Thevenin. Y el segundo paso, en lugar de calcular la tensión en vacío, o sea, sin la carga, tengo que calcular la corriente que circularía si hubiese un cortocircuito. Vamos a ver cómo está resuelto en el libro, pero ya se imaginarán que es bastante simple. Acá está. Bueno, fíjense, la resistencia de Norton es reemplazar la fuente por su impedancia interna, o sea, así como es una fuente de tensión, lo reemplazo por un cortocircuito. Miro cuál es la resistencia entre estos dos puntos hacia el circuito. Me va a dar el paralelo de estos dos, que es lo mismo que obtuvimos para Thevenin, 2 ohm. Y luego lo que hago es, dejo las fuentes, en este caso hay una sola, hago un cortocircuito entre A y B y miro cuál es la corriente que va a circular por acá. Bueno, como yo hago un cortocircuito acá, todo lo que esté en paralelo con un cortocircuito va a dominar el cortocircuito, o sea que esto hago de cuenta que no existe, y calculo la corriente que circula por acá. En este caso es muy fácil, es 9 dividido 3, porque es la única resistencia que queda en serie con esta fuente. Sería 3 amperes. Bueno, entonces dibujo el circuito equivalente y me queda de esta manera. 3 amperes es el generador de Norton y 2 amperes va a ser la resistencia de Norton. Recuerden que esto siempre va en paralelo. Ahora sí, conecto la carga y puedo hacer todos los cálculos que yo quiera. Además, si quiero, puedo transformar esto a un equivalente de Thevenin utilizando los mismos pasos. Creo que lo pide el ejercicio. Lo hizo porque quería. Así que bueno, es también similar al otro, hay que tener cuidado con ciertas cosas, pero no tiene grandes dificultades. Es practicarlo muchas veces para no equivocarse y tener bien claro todos los temas anteriores, ¿no? Porque está siempre basado en cosas anteriores y todo esto. Vamos a hacer, primero encarar el otro, el 4.13. Bueno, este ejemplo nos pide hallar el circuito equivalente de Norton de la parte que está en celeste. Así que bueno,
Acá vamos a tener que hallar superposición, utilizar superposición, porque tengo dos fuentes. Y no creo que sea tan complicado. Bueno, se los dejo directamente que lo hagan ustedes, porque es similar a lo que habíamos hecho con Thevenin. Y bueno, lo único que hay que tener en cuenta es que obviamente acá desconectar todo lo que está hacia la derecha, desconectarlo para hallar el generador, hacer un cortocircuito y utilizar el método de superposición. Recuérdenlo, el método de superposición está lo mismo en el video anterior. Bueno, ahora vamos a ver otro teorema, por último, para finalizar con la unidad 4, que se llama teorema de máxima transferencia de potencia. Es un teorema muy importante de teoría de circuitos que vamos a ver ahora. Bueno, teorema de máxima transferencia de potencia. Este teorema nos va a ayudar a responder estas preguntas como estas. Por ejemplo, ¿qué carga debe aplicarse a un sistema eléctrico para que reciba la potencia máxima de este, si este es el sistema, reducido, ¿no?, a través de un sistema de corriente continua, y también va a aplicar este teorema de corriente alterna, ya lo vamos a ver más adelante, pero en principio vamos a ver la versión de corriente continua. Esta primera pregunta sería, teniendo un sistema eléctrico como este, que es una reducción de algo que podría ser una reducción de algo más complicado, si yo quiero obtener la máxima potencia sobre una carga de este circuito, ¿qué valor tiene que tener la carga? Bueno, en principio uno diría, yo quiero sacar la máxima cantidad de corriente. Bueno, para sacar la máxima cantidad de corriente yo tengo que poner la carga lo más chica posible. Bueno, pero si yo pongo la carga lo más chica posible, efectivamente voy a sacar la máxima cantidad de corriente, pero va a caer una tensión muy chiquitita, porque la mayor parte de la tensión va a caer acá, porque va a quedar formado un divisor de tensión acá. Entonces, voy a cumplir en sacar la mayor cantidad de corriente, pero la potencia es V por I, y V va a ser la menor, la tensión va a ser la menor posible. Ahí ya me estoy limitando. Bueno, entonces podría pensar, voy a poner una carga que haga que acá caiga la máxima tensión posible. Bueno, eso lo voy a lograr poniendo una resistencia mucho más grande que esto. Ahí sí voy a lograr que la tensión caiga la mayor parte acá, pero la corriente va a ser la más baja, porque la corriente serie total va a ser alta. Perdón, la resistencia serie total va a ser alta, entonces la corriente va a ser baja, y ahí tampoco voy a cumplir con el V por I, tensión por corriente. Entonces la potencia no va a ser la máxima posible. Bien, entonces se concluye que, y después lo vamos a demostrar, que la carga ideal para obtener la mayor cantidad de potencia en un sistema va a ser igual a la que numéricamente coincida con la resistencia interna de circuito equivalente de Thevenin reducido de ese sistema. O sea, cuando esta carga se cumpla esto que está acá, ¿no?, cuando la carga sea igual a la resistencia de Thevenin de ese sistema, voy a poder extraer la mayor cantidad de potencia, la máxima posible, de este sistema. Bueno, ¿y cuánto vale esa máxima potencia? Bueno, tengo que calcular cuánto va a valer la corriente. Una es la forma, ¿no? Cuánto va a valer la corriente cuando la carga va a ser igual a la resistencia de Thevenin. Planteo esto. La corriente va a ser esta, y luego calculo la potencia con I cuadrado por R, donde R va a ser igual a la resistencia de Thevenin. Y haciendo ese cálculo y simplificando, voy a obtener que la máxima potencia posible, dada una determinada fuente y una determinada impedancia interna, una resistencia interna de un sistema, va a ser esta que está acá. Va a ser la tensión al cuadrado sobre 4 veces la resistencia de Thevenin. Bien, esto se demuestra de esta manera. Yo esto lo suelo tomar en los finales, solía tomar en los finales, no sé este año, pero
puede ser que en algún momento, si toca dar un final, tome un ejercicio parecido o igual. Bueno, ¿cómo se demuestra este teorema? Es haciendo exactamente lo que está acá. Primero expreso la potencia en función de la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Esta B de Thevenin es esto que está acá, que acá dice E de Thevenin. Yo lo escribí como B de Thevenin. Bueno, después lo que hago es hallar esto es una función, ¿no? La potencia en función de estas dos variables. Perdón, esta potencia en función de R sub L, porque B de Thevenin y R de Thevenin ya la conozco. Yo lo que quiero preguntarme es cuánto tiene que valer RL para obtener la máxima potencia. Entonces planteo una función de la potencia en función de RL, por eso P de RL, conociendo B sub TH y R sub TH, la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Toda una función. Bueno, y lo que hago es buscar el máximo de esta función. Esta función tiene un máximo y los máximos los encuentro hallando la derivada respecto de esta variable de R sub L igualándola a 0. Bueno, eso es lo que estoy haciendo acá. Utilizo esta derivación, esta receta para derivar por partes en cociente. Bueno, si siguen, no lo voy a hacer paso por paso para no perder tiempo, pero si siguen la explicación que está acá, que también además está en el libro, y despejan, van a encontrar que la solución para ese máximo va a ser cuando la RL es igual a la resistencia de Thevenin, que es lo que dijimos acá. Esta es la demostración matemática de esa solución. O sea, en definitiva es plantear la potencia en función de R sub L, haciendo el B cuadrado sobre R, sobre la resistencia total, o B cuadrado sobre la tensión que hay acá sobre R, o I cuadrado por R sub L, de cualquiera de las dos maneras, y después derivando esto respecto de RL, igualándola a 0, y preguntándome, bueno, ¿cuándo se cumple eso? Y bueno, de esa manera yo obtengo este resultado que está acá. Bueno, vamos a relacionar ahora la condición de máxima transferencia de potencia con la eficiencia máxima. Bueno, si recordamos el concepto de eficiencia, en este caso, por ejemplo, nos diría, o lo calcularemos de la siguiente forma: la potencia sobre la carga va a dar un determinado valor, y la potencia entregada por la fuente me va a dar otro valor. El cociente, como visto como un porcentaje, como una fracción, es la eficiencia del sistema. ¿Cuánto vale la potencia en la carga? Bueno, lo puedo calcular con la corriente, es I cuadrado por RL. ¿Y qué potencia entrega la fuente? Bueno, la fuente entrega B por I, o E por I. Y la corriente es igual, ¿no? Es la misma para es un circuito serie. Entonces, si yo utilizo esta formulita, que es la que mencioné recién, para calcular la eficiencia, va a ser potencia sobre la carga sobre la potencia total de la fuente. Bueno, esto va a dar un valor de 50%. Yo me adelanto, ahora vamos a verlo acá. Pero ¿por qué el 50%? Cuando se cumple el teorema de máxima transferencia de potencia, o para que se cumpla el teorema de máxima transferencia de potencia, dijimos que la carga tiene que ser igual a la resistencia interna. Si estas dos resistencias son iguales y la corriente que la atraviesa es la misma, evidentemente la potencia total de la fuente va a ir mitad para acá y mitad para acá. O sea que esta fuente está entregando
una mitad acá y otra mitad acá. La potencia total la suma de las dos. Y en la fuente solo utilizo, en la carga solo utilizo la mitad de esta potencia total. Por lo tanto, la potencia de la fuente sobre la potencia de la carga sobre la potencia de la fuente va a dar 50%. O sea, la mitad de la potencia total entregada por esta fuente va a ir únicamente a la carga, porque la otra mitad se va a disipar acá en una resistencia interna, que no la utilizo. Pero es necesario para obtener la máxima. Yo, para cumplir con la máxima transferencia, el teorema de máxima transferencia de potencia, o para a este sistema sacarle la mayor cantidad de potencia posible, yo tengo que desperdiciar un montón. Sería dicho con otras palabras. Esa es la condición. Si yo quiero ser eficiente, no voy a poder tomar la mayor cantidad de potencia. Y si quiero obtener la mayor cantidad de potencia, no voy a poder ser eficiente. Eso es un poco dicho de otra manera. ¿Cómo lo calculo? Bueno, la potencia, como habíamos dicho, en la carga es I cuadrado por R, y la potencia total entregada por la fuente va a ser B por I, pero por una cuestión de poder simplificarlo, lo puedo calcular como I cuadrado por la resistencia total. Eso me quiere decir que es esto, la potencia acá más la potencia acá, y la resistencia total es la suma de estas dos. Entonces, reemplazando, me queda RL sobre RT, porque estos dos se pueden cancelar. RT, como dijimos recién, es la suma de las dos, y reemplazando RL por la resistencia de Thevenin, puedo escribir esto, y de acá ya enseguida puedo concluir que esto es igual a un medio, que viéndolo en forma porcentual me va a dar un 50%. Bien, esto lo vamos a pasar y vamos a ver algunos ejercicios. Dice: un generador de corriente continua, una batería y una fuente de laboratorio se conectan a una carga resistiva RL. Todos estos sistemas tienen una carga RL. Bueno, el ítem: para cada fuente determinar el valor de RL para la transferencia de potencia máxima. Es muy simple. Aplicar el teorema de máxima transferencia de potencia. RL tiene que valer igual a 2,5 ohms en este caso, 0,5 acá y 20 acá. Dice: en condiciones de potencia máxima, ¿cuál es el nivel de corriente y la potencia transferida a la carga con cada configuración? Bueno, para pensar un poco. ¿Cuál es la eficiencia de operación con cada una de las fuentes del inciso B? También está relacionado con lo que vimos recién. Y después dice: si se aplica una carga de un K a la fuente de laboratorio, a esta, ¿cuál sería la potencia suministrada a la carga? Hacer el cálculo y compare su respuesta con el nivel del inciso B. ¿Cuál es la eficiencia? Bueno, calcular la eficiencia en el caso mencionado acá. Después dice: para cada fuente determinar el valor de RL para un 75% de eficiencia. Bueno, acá tengo que aplicar los conceptos que vimos hace un ratito. Son ejercicios para pensar. Bueno, ¿qué sigue? El ejemplo 4.15 también es un ejemplo donde hay que aplicar los conceptos que vimos hasta el momento de eficiencia y de máxima transferencia de potencia. No es un ejercicio complicado, así que lo pueden hacer ustedes directamente. Y este que está acá, voy a darle una pequeña ayuda. Me dice: determinar el valor de RL para máxima transferencia de potencia entre todo esto que está acá, exceptuando RL, que es mi sistema, es todo esto, ¿no? Yo quiero obtener la máxima potencia posible de todo este sistema eléctrico que está acá. Bueno, tengo que utilizar obviamente el teorema de máxima transferencia de potencia. El teorema dice que la resistencia interna tiene que ser igual a RL, y acá tengo un circuito medianamente complejo, ¿no? No tengo una sola resistencia. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es, entre estos dos puntos, entre estos dos bornes, sacando la carga, reducirlo a un equivalente de Thevenin. El ejercicio se transforma en un ejercicio parecido
lo que vimos cuando vimos el tema de Thevenin, y bueno, resolverlo a esa reducción a un equivalente de Thevenin por medio del teorema de superposición. Tengo dos fuentes, entonces voy a hacer una línea imaginaria acá, de acá para allá tengo que reducirlo a una fuente en serie con una resistencia, y ese valor de resistencia va a tener que ser igual a RL para que se cumpla el teorema de máxima transferencia de potencia, y luego calcular cuál va a ser esa máxima potencia. Bien. Y este teorema no lo vamos a ver, así que este video lo terminamos acá.